vesícula biliar, y el segundo es el cáncer de páncreas. Cuando hablamos de estas dos patologías, hay que estar conscientes de que son patologías que son de mal pronóstico generalmente. Déjenme está un poco sucia mi cámara. Ahí está. Ujú. La sesión se está transcribiendo, dice. ¿A qué se refiere con que se está transcribiendo, chicos? No sabemos. Vieron como, Creo que... Ah, Regina, tú explica. que tiene como abajito como lo que va diciendo en la reunión. Así como que O traducción, subtítulos. Ah, como los subtítulos. Dios santo. Bueno, ok, vamos a empezar entonces. Miren, la primera clase que vamos a ver hoy, ese es corto, es un tema muy corto porque realmente no es ahí está, es muy largo. Es ¿Se ve mi presentación? Claro que sí. Entonces, miren, vamos a hablar del cáncer de la vesícula biliar. En días previos ya vimos la anatomía de la vía biliar, vimos colecistitis, vimos coledocolitiasis y vimos lesiones de la vía biliar. El día de hoy vamos a ver cáncer de vesícula, que es un cáncer que, aunque no lo crean, es bastante frecuente. Realmente, cuando nosotros hablamos de cáncer de vesícula, tenemos que hablar también de piedras en la vesícula. Entonces, chequen ustedes. Miren, acuérdense de la anatomía nada más. Si ustedes se acuerdan de la anatomía, va a ser bien fácil que identifiquen el cáncer de la vesícula. ¿Se acuerdan que tenemos una vesícula que tiene una forma de pera y tiene un fondo, cuerpo, cuello, bolsa de Hartmann y el conducto cístico? Y que la vesícula, al igual que todo el tracto digestivo, tiene cuatro capas, de adentro hacia afuera: la mucosa, submucosa, muscular, ojo con esto, y la serosa, que es la parte del peritoneo visceral. Entonces, cuando hablamos de cáncer de vesícula, hablamos de que este es un tumor bastante agresivo. ¿Por qué? Porque generalmente cuando lo diagnosticamos ya el paciente tiene menos de un año de sobrevida. Entonces es un tumor de alta malignidad y representa el 90% de todos los tumores primarios de la vesícula. Esto es pura estadística. Lo interesante viene acá, miren. El cáncer de la vesícula biliar es curable cuando nosotros lo encontramos más o menos en esa forma. Desafortunadamente, cuando el cáncer se presenta en esa forma, todavía no da ningún síntoma. Cuando el cáncer de vesícula da síntomas, es cuando lo encontramos así. Desafortunadamente, cuando tú lo encuentras así, la sobrevida de tu paciente ya es muy pobre, porque significa que ya dio metástasis. Miren, el 75% de los pacientes son de la tercera edad. Entonces, cuando tú diagnosticas a tu paciente, pues realmente ya tiene comorbilidades como diabetes, presión alta, etcétera. Entonces, ojo, este cáncer ataca en su gran mayoría, 75%, a adultos mayores. ¿Qué sucede entonces? Hay zonas de mayor endemicidad. Si ustedes ven la imagen, en el lado derecho de su pantalla van a ver el Taj Mahal, y eso es en India. En India hay es muy alta la incidencia de cáncer de vesícula. Del lado izquierdo, ¿dónde creen que es? Ustedes que han viajado por el mundo. ¿Puedes repetir la pregunta? Del lado derecho tenemos el Taj Mahal en India. En India hay un alto índice de cáncer de vesícula. Del lado izquierdo tenemos una fotografía de otro lugar donde también es alta la incidencia. Ah, es ¿Dónde es ese Guadalajara. lugar? Exacto, Es el Teatro de Gollado. no es el Teatro de Gollado, ¿No? Ah, Instituto, no, es la otra explanada, ¿no? Que está del otro lado del centro. es el Instituto Cultural Cabañas. En esa cúpula está un mural de José Clemente Orozco, que es el hombre de fuego. Vayan a verlo, vale la pena. En Guadalajara hay mucho cáncer de vesícula. Pero fíjense ustedes que en América Latina, los países donde hay más cáncer de vesícula son en Chile, con hasta un 15% de todos los pacientes que tienen piedras en la vesícula, el 15% puede desarrollar cáncer. Y el otro que está igual es Bolivia. Se ha intentado estudiar qué factores de riesgo hay en Bolivia y en Chile para desarrollar cáncer, y quizás lo único que se ha encontrado es que, por ejemplo, la minería en Chile, pues puede contaminar los mantos freáticos, pero fuera de eso no se sabe por qué hay mucho cáncer de vesícula en Chile y en Bolivia. Una cosa que sí es cierto es que de cada 100 pacientes que tienen piedras en la vesícula, 15
van a tener cáncer. Entonces, ¿qué tan preocupado está el gobierno en esos países? Que así como aquí en México hacemos campañas para la detección del cáncer de mama, el cáncer cervicuterino, allá hacen campañas para la detección de cáncer de vesícula. Y por ejemplo, este tipo de publicidad la van a encontrar allá. Y dice, colecistectomía preventiva de cáncer en personas, ojo, yo les dije, se presentan mayores de 60. Aquí dice de 35 a 49 años, se presentan pacientes bastante jóvenes. Entonces, ¿qué sucede? Dice aquí, si tú vas a consulta y el médico sospecha que tienes síntomas y estás en ese rango de edad, te va a mandar a hacer una ecotomografía o una ecografía. Si se demuestra que tienes cálculos en la vesícula, antes de 60 días te están operando. Entonces ahí las vesículas operan como pan caliente. ¿Por qué? Porque necesitan descartar que estos pacientes desarrollen cáncer. Si nosotros vemos la etiopatogenia, vamos a ver que de cada 100 vesículas con cáncer, el 90% tuvieron piedras. Por eso les dije, paciente con piedras en la vesícula, hay que sospechar de cáncer. En México la estadística es más pobre. En México llega hasta el 2%, a diferencia de Chile que tiene el 15%, aquí en México es más poquito, el 2%, ¿no? Pero un factor de riesgo es un factor que vimos hace unos días que se llama hialinocalcinosis o también conocida como vesícula en porcelana. Yo les dije, aquellos pacientes que tienen piedras en la vesícula y que no se operan, que toman analgésicos, que toman antibióticos inclusive y dicen, no me opero porque me da miedo, van a desarrollar una vesícula en porcelana. Y esa vesícula en porcelana a la larga va a incrementar hasta en 15% el riesgo de cáncer. Entonces, muchachos, por eso es que si su paciente tiene síntomas de colecistitis, es mejor operarlo, porque cada proceso inflamatorio genera mayor fibrosis y con el paso del tiempo va a volverse una vesícula en porcelana que conocemos como hialinocalcinosis y va a aumentar su riesgo de cáncer. Porque tenemos otros factores, esos no son los únicos factores. Por ejemplo, en India se hizo una investigación y vieron que la flora que prevalece en la vesícula es la salmonela. Entonces, ojo, ese es un factor de riesgo. En países como Chile se encontró que el estreptococo está presente en 45% de los casos de cáncer de vesícula. Entonces, no solamente es atribuible, perdón, la contaminación de los mantos freáticos, también es atribuible la presencia de este microorganismo, ¿vale? Entonces, en México, ¿qué factores tenemos asociados? Bueno, cuando ustedes revisen el ultrasonido de algún paciente y le reporten pólipos, piensen que ese es un factor predisponente. Los pólipos que se consideran más peligrosos son aquellos que alcanzan medidas entre 5 y 10 milímetros. Menos no, aunque claro, no sabemos si ese pólipo con el paso del tiempo va a crecer. Entonces, de preferencia, pacientes con pólipos en vesícula son pacientes que de manera preventiva tienes que programarlos para que no se vaya a volver un cáncer. Otro, aquí dice el 28%, ¿no? Otro, pues es la famosa vesícula en porcelana. Esos son los factores de riesgo para México. ¿Qué otros factores están asociados? Bueno, miren, factores importantes, como en muchas de las patologías que hemos visto, la obesidad es uno de ellos. La etnia, pues obviamente que si tú tienes, perdón, abuelos o padres que vienen de zonas endémicas como Bolivia, Chile, la India o incluso Guadalajara, pues aguas, porque sí puedes tener un factor de riesgo. Yo les he dicho, el cáncer es como un boleto. Si mis papás tienen factores de riesgo, me están regalando, perdón, una copia de su boleto y aguas, porque pues la posibilidad de que te saques la rifa del cáncer es mucho mayor. Senectud, pues ya dijimos, mayores de 60 años en México es un factor de riesgo. Entonces, viejito, gordo, que viene de un lugar endémico, pues aguas porque tiene factores de riesgo. Otras patologías menos frecuentes son, por ejemplo, el quiste de colédoco, que esa es una enfermedad degenerativa, que es muy rara, realmente no vemos muchos casos, pero de colangitis esclerosante sí. La colangitis esclerosante es una enfermedad autoinmune que se caracteriza porque los conductos biliares se tornan rígidos, se ponen duros. Y esos pacientes que tienen colangitis esclerosante van a hacer colangitis de repetición, es decir,
seguido les va a dar fiebre, se van a poner amarillos, van a tener comezón en la piel, y estos pacientes tienen altas posibilidades de desarrollar cáncer. La fiebre tifoidea, pues sí, por la flora, y variantes anatómicas, incluyendo, por ejemplo, vesículas con císticos aberrantes, malas desembocaduras en el drenaje, esas también son, y los heredos familiares, ¿no? Entonces, yo les dije, apréndanse bien las partes de la vesícula. El sitio donde hay más posibilidades de encontrar el cáncer es en el fondo. Después el cuerpo y solamente un 4% en el conducto cístico. Entonces, muchachos, cada que ustedes operen una vesícula, revisen la vesícula. Yo sé que por el proceso inflamatorio la vesícula se puede poner dura, pero si ustedes revisan la vesícula, busquen en el fondo, porque hay ocasiones en que puede desarrollar cáncer. Y miren, el 80% de los cánceres de vesícula corresponden a adenocarcinomas. Entonces, si en un examen, que puede ser el mío, que puede ser el profesional, les preguntan, ¿cuál es el cáncer más frecuente? Ustedes respondan el adenocarcinoma. En México, así es, en países de América Latina, así es, adenocarcinoma es el cáncer más frecuente. En una ocasión le pregunté a una persona cuál era el cáncer más frecuente y me dijo el maligno. Pues realmente le dije, oye, pues ¿qué hay cáncer benigno? Y me dijo, sí, doctor, hay cáncer benigno. Le dije, a ver, ¿por qué? Y me dice, pues es que, por ejemplo, un tumor puede ser benigno, pero puede ser maligno. Si el tumor está en el cerebro, en la base, aunque sea de estirpe histológica benigna, es maligno porque tiene mal pronóstico. Obviamente que pues no le niego la razón en cuanto al pronóstico, pero realmente cuando nos referimos a un tumor benigno o maligno, pues nos referimos a su estirpe histológica, ¿no? Entonces, 80% de cáncer de vesícula son adenocarcinomas. El gran problema aquí es que yo les dije a ustedes, cuando el cáncer es curable, no da síntomas. La diseminación del cáncer se va a dar, ojo, por contigüidad, es decir, va a invadir primero el hígado. Se puede dar por vía linfática, por vía venosa. Estamos hablando, en este caso, de la circulación que va hacia el hígado. Y finalmente, fuera del peritoneo, hasta en un 20%, es decir, que vaya a otros lugares. Y para ello ocupamos una clasificación que se llama de Nevin. Esta clasificación de Nevin dice, ojo, grado 1, compromiso únicamente de la mucosa, es decir, cuando el cáncer no ha pasado la submucosa. Entonces, en esta etapa, nosotros no podemos ver el cáncer a simple vista, tenemos que ocupar un microscopio. Tipo 2 incluye la mucosa y la muscular de la mucosa. El grado 3, que es cuando quizás ya podemos palparlo, es cuando compromete las 4 capas, mucosa, submucosa, muscular y serosa. Grado 5, grado 4, perdón, compromete también el ganglio cístico. Acuérdense que yo les dije que cuando vamos a operar una vesícula, dos estructuras. Generalmente la arteria cística siempre va acompañada de su ganglio. En este caso, pues, el ganglio linfático que se extirpa durante una cirugía se puede mandar a patología. Y finalmente, el grado 5 es cuando tenemos compromiso a otros órganos. Entonces, muchachos, el cáncer de vesícula no da manifestaciones, voy a regresarme tantito, sino hasta que tiene compromiso a todas las capas. Pero normalmente, como se acompaña de la presencia de piedras en el 90% de los casos, generalmente el paciente llega por un cuadro de colecistitis, ¿no? Y más si es de repetición, y más si tiene hialinocalcinosis, vamos a tener una sintomatología muy parecida a la de la colecistitis, es decir, dolor en hipocondrio derecho, postprandial colecistoquinéticos. Este dolor se irradia en hemicinturón hacia el espacio interescápulo vertebral. Vamos a tener en este caso en la mitad de los pacientes ictericia, que es la coloración amarilla, porque si invade los conductos, pues obviamente que vamos a tener colestasis. Aquí la pregunta que yo les hago es, si te llega un paciente que tú sabes que tiene colecistitis y tiene ictericia, ¿en qué pensarías primero? ¿Qué patologías de las que hemos visto dan ictericia? Kevin, ¿te escucho?
coledocolitiasis. Exacto. Entonces, muchas veces tú piensas, el paciente tiene una coledocolitiasis, ¿no? El 30% de los pacientes van a tener una masa palpable. Yo les dije, existe una vesícula que se llama de Corbusier, ¿no? Que cuando se tapa la vesícula se dilata, se inflama. Incluso tú puedes ver la vesícula a través de la piel. Y finalmente, hay náusea, vómito y pérdida de peso. Pero quiero que chequen esto. Esa clasificación de la que hablamos hace un momento es la clasificación de Nevin. Muchos la consideran muy vaga, ¿no? Porque es más específico el TNM. Y el TNM, fíjense ustedes, viene la T es tumor, la N ganglios y la M metástasis. Pero quiero que chequen esto, miren. Cuando estamos en T1S es el tumor in situ, TIS, perdón, tumor in situ. T1 invade la mucosa y la muscular de la mucosa. Si ustedes se dan cuenta, un Nevin 2 ya sería un T1. Entonces, si tu paciente tiene TX, T0 o TIS, es un tumor Nevin 1. A partir de T1 ya es un Nevin 2. T2 ya sería un Nevin 3. Y T3 sería un Nevin 4 y así. Entonces, realmente la clasificación la podemos comparar con el TNM. Afortunadamente, es curable, se encuentra in situ, cuando se encuentra en la mucosa, pero no lo podemos ver. Entonces, desafortunadamente, los pacientes cuando llegan con nosotros, pues llegan en un estadio, ya hay muy poco que ofrecerles. Entonces, miren, para el abordaje diagnóstico, pues vamos a encontrar con estudios que ya hemos visto en patologías previas. Y esto incluye ultrasonido, tomografía, resonancia, o incluso se le puede pedir una colangiopancreatografía retroradioscópica o CEPRE. El ultrasonido, ¿qué nos puede reportar? Perdón. El ultrasonido nos puede reportar que tiene piedras y nos puede reportar engrosamiento de la vesícula. Muchas de las veces, el engrosamiento de la vesícula puede ir acompañado de hialinocalcinosis. Entonces, por este método quizás no lo podemos ver tan específico. Por tomografía, normalmente si tú no estás pensando en cáncer de vesícula, no mandas una tomografía, pero si estás pensando en cáncer de vesícula, le puedes mandar una tomografía y quizás puedas ver si está invadido el hígado, si hay ganglios linfáticos periféricos. La colangioresonancia hay tanta especificidad debido a que realmente no te va a dar un tumor o no. Y la CEPRE, pues solamente te puede servir para que hagas un cepillado y una siembra, pero normalmente si la mayoría de los cánceres, te escucho Kevin, dime, Kevin. Ah, sí, doctor, una disculpa, es que me salió una duda. Hace rato estaba divagando en mi mente Ujú. en cuanto a la clase pasada. Dime, Nos había dicho que, bueno, ahorita que diciendo la clase, que muchas veces este tipo de cánceres se da síntomas o se detecta ya de una forma muy tardía, ¿no? Ya cuando ya tiene muy poca esperanza. claro, Y la clase pasada estábamos viendo la escala de Parkland la escala de Parkinson, y nos claro, había dicho que la Parkland 5 es donde deberíamos pensar en exacto, algo maligno, ¿no? ¿Pero eso exacto. entra como algo tardío o ya es Pues todavía algo? generalmente sí, sí, porque el cáncer de páncreas, el cáncer de vesícula, perdón, si invade toda la pared, ya es demasiado tarde, porque ya estarías en un EVIN 3. Entonces yo te dije, el único cáncer que se cura es el in situ o el Nevin 1. Fuera de eso, los demás ya tienen poca esperanza de vida. Entonces la CEPRE te puede servir, pero miren lo que les va a dar, los que le va a hacer sospechar en un cáncer de vesícula es el marcador tumoral. ¿Cuál le pedimos? CA 19,9, con una sensibilidad 79 y especificidad de 79. Si le pedimos el CA 125, ojo, baja sensibilidad, pero la especificidad es más alto. Y acuérdense que la especificidad te sirve para descartar a los verdaderos negativos. Entonces puedes pedirle los dos. Los ojos clínicos, a mí me han comentado que ellos en la GGT como un marcador, aunque en la literatura dicen que tiene poco valor, patólogos, perdón, los oncólogos con los que yo trabajo aquí en el hospital lo piden como una prueba común, ¿no? Entonces, estos son los marcadores tumorales para cáncer de vesícula. Vale.
Anatomía patológica, pues obviamente que todas las vesículas se mandan a patología. Y es lo que yo les quiero decir. Muchas de las veces tú operas la vesícula y ves que la pared está delgadita, tiene piedras y ya. Pero tienes la obligación de decirle a tu paciente que el 3% en México o el 2% pueden ser un cáncer y que no lo ves. Me han tocado a mí en los últimos, ¿qué les parece? En los últimos 5 años de la pandemia para acá, 3 pacientes que tú le quitas la vesícula, las mandas a patología y te reportan un carcinoma in situ. Entonces tú le dices, mire, pues sí tenía cáncer. Obviamente, si lo curamos, pues qué padre, ¿no? Porque pues el único que se cura es el in situ. Pero ¿cuántas de las vesículas que no se llevan a patología tenían un cáncer que estaba más avanzado, que se confundió con hialinocalcinosis y pues generalmente les va mal? Tuve una ocasión, rápidamente les cuento, una paciente en medicina privada, cuando yo lo operé tenía una hialinocalcinosis, no se había operado mucho tiempo, la operé. Cuando entré a operar, encontré un Parkland 5 muy feo, quité la vesícula, pero la característica de la vesícula era bastante dura, como si fuera de hule. Acabando la cirugía, yo le dije, familiar, ¿sabe que tenga una patología maligna? Por favor, llévenla a estudiar, les di la solicitud. La señora llegó conmigo a los 15 días a retirarse sus puntos. Yo la vi y le dije, mire, pues realmente necesito su reporte de patología. Y me dijo, ¿sabe qué? No lo tengo todavía. Pero yo vi que la señora estaba amarilla, estaba ictérica. Entonces le dije, mire, le voy a hacer una colangioresonancia porque puede ser que a lo mejor tenga una lesión biliar, algo, y bilirrubinas. Pero la señora nunca regresó conmigo. La señora la volvió a ver como a las 2 semanas, o sea, ya habían pasado 4 semanas de la operación. Y curiosamente, yo les dije, la vi en la medicina privada y la vi aquí en el hospital de especialidades. Ese día a mí me tocaba recibir urgencias, ¿no? Y llego y llega la señora. La señora llega y me dice, yo le digo, ¿sabe qué? Pues esta señora puede ser que tenga una neoplasia, pero me la asignaron a mí. Y la señora dijo, no, yo no quiero que me opere ese doctor, porque ese doctor me operó de la vesícula y me operó mal, por eso estoy así. Entonces hubo un conflicto ahí muy, muy serio y decidieron cambiarla de médico. El médico que le iba a operar dijo, pues sí, probablemente le lesionaron la vía biliar, vamos a hacer una resonancia. Y le dije, mira, no, ese paciente tiene un cáncer de vesícula. No me creyó mi compañero y que la mete a operar. Al día siguiente, yo regresé de guardia y vi que ya la habían operado y le dije, ¿qué encontraron? Y me dijeron, no, pues está todo invadido, tiene metástasis. La señora salió mal de quirófano, sangró mucho, salió intubada y falleció. Los hijos ya llevaron el reporte de patología y sí, efectivamente era un adenocarcinoma invasor. Lo malo de este asunto es que pues la señora no llevó su estudio de patología, el pronóstico no iba a cambiar, se iba a morir a las 4 semanas, pero la señora se murió pensando que la operamos mal, ¿no? Entonces, chicos, todas las vesículas se mandan a estudiar. Entonces, como yo les dije, generalmente para tratar el cáncer de vesícula es muy pobre la expectativa porque el 75% ya están avanzados al momento del diagnóstico. Pero si no están avanzados, pues puede dar tratamiento quirúrgico. Y ojo, fíjense de esto. Si tú operas un paciente vesicular, el que está en la submucosa, hasta un EVIN 2, vamos, se puede salvar al 100%. Pero, acuérdense, está mucosa, submucosa muscular. Si está en la muscular, el 80% va a vivir máximo 5 años, o sea, ya le quitaste expectativa de vida. Si está en la subserosa, solamente 1 de cada 4 va a vivir, pero si está en todas las paredes, en la serosa, mucosa, submucosa, muscular y serosa, que es donde se diagnostican la mayoría, la expectativa de vida es a 1 año. Entonces, muchachos, por eso es que todas las vesículas se mandan a estudiar, para que al menos sepas cuánto tiempo te queda, porque estos tumores responden muy poco a la quimioterapia. Yo les dije, sobrevida muy corta, con quirúrgico. Y quimioterapia, miren, tú le puedes dar 5-fluoracilo y el 20% sobrevive a 1 año. O con gemcitabina, 16% también a 1 año. Entonces, por eso, desafortunadamente, el cáncer de vesícula es muy pobre la expectativa de vida. Entonces, en conclusión, el cáncer de vesícula es un tumor, ojo, de mal pronóstico. ¿Por qué? Porque generalmente el diagnóstico es tardío.
y se presenta con alta incidencia en México, Chile y Bolivia. Entonces, muchachos, todos aquellos que se vayan a radicar fuera y vayan a vivirse a Chile, pues van a compartir cierta cultura, mantos freáticos con minerales y puede ser que por ahí tengan ese problema, ¿no? O por el estafilococo. Esa es la historia triste. Kevin, te escucho. Víctor, y en el caso por ejemplo, si el paciente sabe que tiene familiares con antecedentes de cáncer de De vesícula, vesícula. ajá, Sí. ahí no se les puede plantear como una colecistectomía, como para prevención. Profiláctica. Pues fíjate que sí, puede ser un caso. O lo que se puede hacer es hacerles un seguimiento y si tienen un pólipo o si tienen piedras, quitarles la vesícula. No se hereda al 100%, pero vamos, si el paciente lo desea, puedes hacer una cirugía electiva y te quitas de problemas, ¿no? Acuérdate que en el caso del cáncer de mama, que es todavía más agresivo, que tiene un factor hereditario más fuerte, hay quienes tienen una familiar o mamá y abuela con cáncer y se hacen la mastectomía bilateral profiláctica, ¿no? Pero sí, es una forma de prevenirlo. Ok, chicos, entonces miren, vamos a hacer esto. Ya vimos colecistitis, ya vimos coledocolitis, lesión biliar, cáncer de vesícula. Les voy a presentar un caso clínico, como los que vamos a presentar mañana en el ECOE. ¿Alguno de ustedes va a ser actor del ECOE? ¿No? ¿Sí? Yo, ¿Quién? pero me tocó pediatría. ¿Quién dijo sí? ¿Y qué vas a hacer? ¿Un No, todavía bebé? no voy a hacer. ¿O vas a ser la No, mamá del bebé? van a decir para el viernes, porque fui a Sí, yo hacer el también viernes. voy a estar. Ok. Bueno, ¿sí? Bueno, ahí los vamos a ver. Yo voy a estar mañana en el área de cirugía, me va a tocar evaluar la etapa de biopsia, biopsia de piel, y voy a evaluar accesos vasculares. ¿Listos? Con las patologías biliares vamos a presentar un caso bien interesante que quiero que me ayuden, porque es un caso en el que nos llevamos un chasco bastante feo. Aquí vamos a tener que echar estudios de escalas que no hemos enseñado. Ok, ¿listos? Sí. Bueno, ahí va. Este es un señor que el nombre es EGP, sus siglas, no se dice el nombre, pero es un señor de 65 años. Este señor era de Putla de Guerrero. Acuérdense que ahorita el carnaval está en Putla, entre la costa y la Mixteca se encuentra Putla de Guerrero. Ese señor, perdón, no contaba con ningún antecedente heredo familiar, o al menos no lo recuerda, pero él es campesino o era campesino y bebía alcohol de manera frecuente. No tenía ninguna cirugía previa, no era vecino sano de 65 años, pero un buen día empezó a tener dolor en el hipocondrio derecho. Ojo con las fechas, ¿eh? Tuvo dolor en el hipocondrio derecho y se puso amarillo. En Putla de Guerrero lo llevaron al hospital y le hicieron una colecistectomía abierta, ¿sale? Le hicieron una herida bajo de la costilla y el cirujano que lo operó dice que vio una vesícula biliar con una pared gruesa de aspecto neoplásico. Aquí no nos especifica en la nota, porque yo recibí la referencia, no nos especifica si era un piocolecisto, si era un hidrocolecisto, si tenía un grado de bismuth, no decía nada, simplemente decía, encontramos una vesícula de aspecto neoplásico. Lo cierran y a las 48 horas de operado presenta ictericia tres cruces y fiebre. Con esos diagnósticos deciden mandarlo a Oaxaca, ¿no? Con estos datos clínicos que les acabo de dar, ¿en qué podrían sospechar? ¿Qué diagnóstico podrían sospechar ustedes? Porque la cirugía fue de urgencia. Yo pensaría en algún proceso como
relacionado con el hígado, como hepatitis o cirrosis. Cirrosis puede ser, muy bien. Jesús, ¿quién más? Yo podría pensar en algún proceso hemolítico. También va Muy bien, bilirubinas. sí. ¿Alguien más? Gracias. Puede ser colega colectivos, porque la nota era muy escueta, ¿no? Muy bien. Yo lo recibo en Oaxaca, fíjense. Kevin, te escucho. Yo pensaría que a lo mejor el paciente tenía colelitiasis y aparte coleocolitía, entonces se le quitó la Oh, ok. vesícula biliar, pero Fíjense, ok, gracias. Es muy buena tu apreciación. Miren, tenía que ir a Tres Cruces. Llega conmigo, ojo, me regreso, ¿eh? Lo operaron el día 30 de agosto. Agosto tiene 31 días. O sea, el día 1 de agosto se puso amarillo, fiebre, y me lo mandan el día 2 de septiembre, o sea, 3 días después. Y la nota con la que me lo mandan los doctores de ahí de Putla dice, puede tener una lesión biliar, puede tener un cáncer de vesícula, o puede ser que tenga una coledocolitiasis residual. O sea, ellos no se complicaron la vida, dijeron, pueden ser cualquiera de las tres cosas. Pero cuando llegó conmigo ya no tenía fiebre. Y la ictericia ya no era de 3 cruces, era de 2 cruces. Y tenía su herida afrontada y tenía un penros que drenaba de aspecto ceroso. O sea, no era biliar, era así amarillo transparente, medio sucio. ¿Qué habrá pasado, muchachos? ¿Por qué aquí tenía 2 cruces de ictericia y un día antes tenía 3 cruces de ictericia? ¿Qué piensan? ¿Nadie? ¿Por qué habrá bajado la ictericia? ¿Por qué qué, doctor? Perdón. Porque la ictericia, dice un día antes, me regreso, ictericia 3 cruces y fiebre. Llega aquí al día siguiente, ictericia 2 cruces sin fiebre. ¿Qué habrá pasado? Disculpe, pero un día antes tenía fiebre Sí, y ahorita ya estaba febril y la ictericia había reducido. sí. Miren, lo que pasa aquí es que la ictericia cuando se mide en cruces es poco objetiva. Puede ser que yo la vea de 2 cruces, pero mi compañero la ve de 3. Entonces, basarse en eso no es válido. ¿Cómo podemos medir la ictericia objetivamente? Por los niveles de bilirrubinas totales. Exacto. Tenemos que pedirle bilirrubina. Perdón. Entonces, muchachos, aquí me lo mandan con 3 diagnósticos diferentes. ¿Cómo lo abordo? ¿Qué estudio le pido? ¿Qué estudios le pedirían a este paciente? Puede tener un cáncer de vesícula, puede tener una coledocolitiasis, puede tener una lesión biliar. ¿Qué estudio le pedimos? Una, una VIH. Una BH, muy bien, puede ser. Pues para descartar el cáncer de vesícula M, ¿no? El TNM, pero acuérdate que el TNM se basa en tumor y ellos no te referían más que la vesícula de aspecto neoplásico. Ok, Kevin, yo solicitaría a lo mejor un estudio de ¿de imagen. qué, perdón? De imagen, ¿cuál? Pues estaría preguntando si a lo mejor no dejaron ¿cómo se llama? Algún catéter, como el T que nos había comentado. Entonces, a lo mejor No, nos no pueden tenía eso hacer en el tema. hacer. Una colangiolicencia puede ser. Ok, gracias. Jesús Antonio Galván, ¿qué le pides a este paciente?
El médico que lo mandó piensa en tres cosas Ah, pero diferentes. una cepa. Una CEPRE, muy bien, fíjate que sí. Yo le pido laboratorios llegando y la bilirrubina total está en 7.3 a expensas de la directa, o sea, esa vesícula, ese conducto está tapado. TGO, TGP, amilasa y lipasa en 33. Ok, ¿qué pensamos? Lesión biliar, coledocolitiasis, neoplasia. Pues que hay algo Coledo. obstruyendo ahí, ¿no? Hay una obstrucción, ok. ¿Qué estudio le pedimos de imagen? Un ultrasonido. Un ultrasonido. Claro, le pedí un ultrasonido abdominal y dice, ojo con esto, ¿eh? Muchos imagenólogos se pasan de listos. Dice aquí el ultrasonido. Hígado de tamaño normal, no observo dilatación de la vía biliar intrahepática. Conducto colédoco de 10 milímetros en su porción más distal. ¿Cuánto mide el colédoco normalmente? Este colédoco está dilatado, ¿no? La vía biliar intrahepática no está dilatada. Y dice, ojo con cómo te lo pintan aquí los imagenólogos, no se descarta coledocolitasis residual en el conducto colédoco. Eso de no se descarta significa, no está diciendo que sí tiene, pero tampoco está diciendo que no tiene. O sea, es una respuesta muy ambigua. No descarto que tenga un mito. Entonces, si lo tiene, no estoy diciendo que lo tenga, pero estoy diciendo que no lo puede tener. Entonces, en este aspecto, uno dice, pues bueno, hay dilatación de la vía biliar, entonces puede ser que o tiene el conducto colédoco ligado, pero no le veo una piedra. Entonces, ¿qué hago yo? Le pido, bueno, yo no, en urgencias, le pido marcadores tumorales. Y miren, antígeno carcinoma 1.76 y alfa-fetoproteína 1.96, normales. El 4 de septiembre le pedimos una CEPRE. Si tiene una piedra, la vamos a ver. Si está amputado el colédoco, lo vamos a ver. Y aquí dice ámpula de Vater normal, puntiforme, no drena bilis, o sea que está tapada, se canula en forma selectiva o pacificando el conducto de Wirsum. El conducto de Wirsum es el que viene del conducto del páncreas, ¿no? Dice que solo se opacifican 3 a 4 centímetros del colédoco intrapancreático. Acuérdense que el colédoco tiene 4 porciones: supraduodenal, retroduodenal, intrapancreático. Entonces, el colédoco se pinta hasta donde se une con el páncreas, o sea, del páncreas para arriba no se pinta. ¿Qué pensamos con esto? Pues podría ser que alguien olvidó quitar una ligadura o algún clip, no sé, y eso esté generando obstrucción. Exacto, muy bien. ¿Qué más? Puede ser que le hayan ligado a la vía biliar, puede ser que tenga una coledocolitiasis. Una lesión. Entonces, ¿a dónde me voy? Pues le hago una colangioresonancia. La colangioresonancia del 8 de septiembre, o sea, 6 días después de que llegó conmigo, dice lito residual en la posición intrapancreática del colédoco, lo que condiciona en forma secundaria dilatación de la vía biliar intra y extrahepática. Para este momento la dilatación ya no solamente está en la vía biliar extrahepática, sino también en la intrapancreática. Proceso inflamatorio en el proceso uncinado del páncreas, que es parte de la cabeza, y cambios posquirúrgicos. Entonces, chicos, hasta acá, ¿qué tenemos? Coledocolitiasis, lesión biliar, cáncer. ¿Qué piensan? ¿Nadie? Antecedente de colelitiasis. Pues acuérdense que tuvo coledocolitiasis, pero no reportaron que tuviera coledocolitiasis. Y de hecho lo mandan como un diagnóstico de coledocolitiasis residual probablemente, ¿no?
Entonces, ¿ustedes piensan que tiene un lito en el colédoco que no pudieron ver y no lo pudieron sacar? Doctor, ¿no podría ser una colangitis? Podría ser, sí, pero ya no tenía fiebre. Entonces no es colangitis. Entonces, yo me fui porque dice la resonancia, tiene una coledocolitiasis. ¿Cómo sacamos un lito del colédoco? Con la misma CEPRE. Con una CEPRE. Ya le habíamos hecho una CEPRE. Pero vamos, esta es la colangioresonancia. Yo sé que ustedes a lo mejor todavía no saben interpretarla, pero miren, pluma. Hepático derecho, hepático izquierdo, hepático común. Aquí ya no está la vesícula que tendría que estar, pero miren, aquí ya no pasa nada. Aquí está el duodeno, aquí viene el wirsum y aquí viene el resto del colédoco. Ellos dicen que la piedra probablemente está acá. Entonces le pedimos una CEPRE, ¿no? Entonces, en la CEPRE, aquí se ve mucho mejor la colangioresonancia, todo dilatado. Aquí se ve también nuevamente, aquí está la punta del colédoco, se ve tapado. Pero para entonces le pido bilirrubinas. ¿Y qué creen? Las bilirrubinas subieron. Ya no están en 7, están en 11. Y la directa está en 10 prácticamente, 9.99. Entonces, sigue estando con colestasis y decimos, vamos por esa piedra. Le hacemos una CEPRE de nuevo. ¿Qué dice la CEPRE? Colédoco amputado. No puede pasar el medio de contraste ni puede pasar la guía. Entonces, por un lado, la colangioresonancia me dice que es un lito, pero la CEPRE me dice que es una amputación de la vía biliar. Hasta aquí, muchachos, ¿qué estudio le falta al paciente? ¿Qué estudio no hemos considerado? Ya me dijeron ultrasonido, ya se lo hicimos, CEPRE ya se lo hicimos, resonancia ya se lo hicimos. No sé, ¿qué le falta? ¿Un ataque? Un ATAC, pero la ATAC no tiene tanta especificidad. Se la hicimos y salió normal, igual que la de resonancia. Kevin, te escucho. Una colangiografía transhepática. Puede ser, fíjate, una colangiografía transhepática. Muy bien. Estas son las imágenes de la CEPRE. Miren cómo entra y esto que ven acá arriba es únicamente el poco medio de contraste que puede pasar. Yo dije, pues esta vía biliar está amputada. Y dije, pues si está amputada la vía biliar, es una lesión Bismuth 1. ¿Por qué un Bismuth 1, muchachos? ¿Cuál es la clasificación de Bismuth? ¿O Porque cuál sería? está. Ay, perdón. Es de la Sí, carina, dime. ¿no? Se basa en la Ah, carina. por eso, Y pero digamos que debe estar 2 centímetros abajo. más Entonces, de 2 centímetros abajo. uno. Entonces, si está en el colédoco intrapancreático, eso quiere decir que tiene un Bismuth 1. Entonces yo dije, bueno, pues tiene un Bismuth 1, hay que entrar, abrimos esa vía biliar, hacemos una derivación biliodigestiva y queda. ¿Qué estudio le falta hasta aquí? ¿O qué estudio está mal? ¿Qué marcador tumoral le pidieron en urgencias? ¿Cuál es el marcador tumoral para cáncer de páncreas? De cáncer de vesícula, perdón. Sea 19.9. ¿Y cuál le pidieron acá? Hace, creo. Ajá. Le Sí, pidieron estos. Sí. Y nosotros, sonsos, digo, me incluyo, cuando escuchamos los marcadores están normales, no fuimos y revisamos que realmente eran los marcadores que deberían haberle pedido. ¿Y qué otro estudio le falta? Que sería importante para nosotros. Pues la pieza de patología, que no todas las vesículas se van a patología,
Yo lo meto a operar el 18 de septiembre, o sea, lo metí a operar 2 semanas después de que llegó, 3 semanas casi, y encontré múltiples adherencias, un proceso fibroso que involucra el intestino, el duodeno, la vía biliar, y una lesión en el hígado de aspecto neoplástico, es decir, metástasis. Le tomamos biopsias, no vimos nada y cerramos. Los hijos llegan el 22 de septiembre con el reporte de anatomía patológica donde dice, sí, es un adenocarcinoma invasor moderadamente diferenciado, transmural, localizado en el cuello y pared de la vesícula, con infiltración vascular. Este pobre paciente ya estaba completamente invadido. Entonces, de los 3 diagnósticos con los que nos mandaron el paciente, pues el que tenía era el de cáncer de vesícula. El gran problema está en que, pues no pedimos de entrada el reporte anatomopatológico. Quizás le hubiéramos ahorrado muchas cirugías, muchos procedimientos, muchos días de estancia hospitalaria, le hubiéramos ahorrado tal vez las EPRES, le hubiéramos ahorrado todo lo demás. Aquí los errores que cometimos, y es bueno reconocerlos para retroalimentar. Uno, checar que los marcadores que se le piden sean los correctos. Probablemente si se los hubiéramos tomado, serían altísimos. Segundo, pues la pieza de patología, ¿no? Pero si se consideran que superó el 30 de agosto, para el 22 de septiembre habían pasado 3 semanas y más o menos es el tiempo en el que se espera. La cuestión está en que, aunque hubiéramos tenido este estudio desde el primer día, el pronóstico no cambia. Este paciente, ¿qué hicimos? Lo dimos de alta el otro día y le dijimos, véngase a oncología para que le empecemos la quimio de manera paliativa. Sabemos que la quimio paliativa no va a curar al paciente, pero le va a ayudar a, pues quizás disminuir alguno de los síntomas. Finalmente, yo pienso que este paciente le hubiera ido mucho mejor, pero realmente solo son buenas intenciones, ¿no? Entonces, muchachos, sí, cada que revisen un paciente con ictericia, acuérdense, viejito con ictericia es un viejito con cáncer hasta no demostrar lo contrario. Todos los viejitos con cáncer, todos los viejitos amarillos, hay que descartarlo con marcadores tumorales adecuados, con un buen estudio de imagen y en caso de que los operen a patología. Preguntas hasta acá de este caso de cáncer de vesícula biliar. Doctor, ¿los marcadores que le habían pedido fueron sí por equivocación o porque realmente sí hay algo asociado? Pues realmente no, ¿eh? O sea, no sé si ellos pensaron en otro tipo de cáncer o se los pidieron en la noche. Yo sé que a lo mejor está mal lo que voy a decir, pero ¿por qué no pensar que le dijeron al interno que le tomara los estudios? Le dijeron, pídele marcadores y fueron los que se le ocurrieron. Obviamente igual no puede ser el interno, puede ser el presidente, a quien tú me digas, pero los marcadores estaban mal. Cuando yo presenté este caso clínico en una sesión, sí nos tundieron gacho. Y ahí fue donde me dijeron los oncólogos, pues hubiera pedido GGT, la GGT es un marcador tumoral. Ya pregunté con otros oncólogos y me dijeron, pues sí, puede servir, pero no es específico. Pero sí, entonces, viejito con cáncer, con ictericia, perdón, y dijo ahora viejito con cáncer, hasta no demostrar lo contrario. Vamos a hablar de otro cáncer que tengo aquí. Déjeme darle mi presentación. Espérame. Vamos a ver. Ok, ¿se ve mi imagen de Pavarotti? Sí. Ok, Luciano Pavarotti, año 2006. ¿Sale? Steve Jobs, 2011.
Y finalmente, Jorge Vergara, el que era dueño de las Chivas y de OmniLife, esta compañía que produce suplementos alimenticios. ¿Qué tienen en común ellos? ¿O qué tuvieron en común? Creo que fue cáncer de La causa de páncreas. muerte, que fue cáncer de... La causa de muerte fue cáncer de páncreas. Muy bien, ¿no? Esa es una primera coincidencia. ¿Cuál es la segunda coincidencia que tienen? Y son hombres. Un hombre, ajá. Hombres, claro que sí. ¿Qué otra coincidencia tienen? Son ricos. Ricos, eran millonarios. De hecho, Jorge Vergara era archimillonario, ¿no? Steve Jobs tenía más dinero que él y Luciano Pavarotti. De hecho, si ustedes han leído la biografía de Steve Jobs, cuando le diagnostican el cáncer de páncreas, él era vegetariano y era budista. Y él dijo, el cáncer de páncreas existe porque yo lo dejo que exista. Entonces, realmente, si yo lo ignoro, el cáncer de páncreas va a dejar de existir. Pero pues obviamente que eso nunca pasó, ¿no? Entonces vamos a hablar de tumores pancreáticos, específicamente del cáncer de páncreas. ¿Y por qué les hice esta pequeña comparación? ¿O por qué me interesaba que dijéramos todos que eran hombres y que eran ricos? Porque muchachos, el cáncer de páncreas es uno de los cánceres con peor pronóstico. No importa que tengas todo el dinero del mundo, que te vayas a operar a Houston, como fue el caso de Jorge Vergara, te vas a morir en menos de un año. Muchachos, el cáncer de páncreas es uno de los cánceres más tristes que hay. Solamente muy pocas personas sobreviven a más de 5 años. Normalmente el cáncer de páncreas, vean esto, de las causas de muerte a nivel mundial, esta es una estadística de 2020. Esta estadística yo la busqué en Globocan. ¿Ustedes han accedido a la página de Globocan? No, doctor. No, bueno. Globocan es una página, ustedes la pueden, es gratuita, y viene en inglés, pero le pueden poner ahí traducir al español, y esa es una página que recolecta todas las estadísticas de todas las estadísticas de páncreas a nivel mundial. Y quiero que vean esto. Número de casos nuevos en 2020. Cáncer de páncreas, 490,000. Está por detrás, sí, del de mama, el de pulmón, próstata, colorecto, todo eso. Pero chequen esto. Cuando hablamos de mortalidad, es más mortal que el cáncer cervicuterino, más mortal que el cáncer del nervioso central, que el de riñón. El cáncer de páncreas, sí, en el top 10, ¿no? Más o menos está como en el séptimo lugar o en el octavo. El cáncer de páncreas es altamente... Y quiero que vean cuántas muertes, 466,000, y cuántos casos nuevos, 495, la gran mayoría en menos de un año. Cuando nosotros hablamos del cáncer por países, por sexo, está acá en rojito. La mortalidad por sexos este, igual. Y las países o continentes donde es más frecuente el cáncer, y esos son los países asiáticos. ¿A qué creen ustedes que se deba que en Asia hay más cáncer de páncreas, después en Europa y al final en América Latina y en África? ¿Qué hay en esos países que no hay en América Latina y en África? Mayor consumo de alcohol. De alcohol, se consume más alcohol en Asia, ¿tú crees? Pues tienen el sake y esos que son derivados del alcohol, que son como el mezcal, que tienen muchos grados. Exacto, les voy a mencionar. Primero, por la localización anatómica. ¿Ustedes se acuerdan en dónde se encuentra el páncreas? ¿Qué relaciones tiene el páncreas? El páncreas por delante tiene al estómago, por atrás tiene a cava y aorta. La cabeza del páncreas está rodeada por el duodeno. La cola del páncreas está en relación directa con el vaso. Entonces el páncreas está en un sitio anatómico 1
que es difícil de explorar. Dos, que es difícil de observar mediante una tomografía, digo, mediante una laparoscopía, tomografía sí se puede ver, perdón. Pero en el caso del cáncer de páncreas, no tiene una manifestación temprana. Aquí dice ausencia de síntomas tempranos específicos. No hay un signo, como dices, pues la vesícula duele en el hipocondrio derecho, o el apéndice duele en la fosa ilíaca derecha y así. No, el cáncer de páncreas no te da síntomas tempranos. Y por lo mismo que está relacionado con muchos órganos, se disemina rápidamente. Ahí dice a órganos contiguos. Y lo peor del caso es que aun cuando el tumor sea chiquito, menor a 2 centímetros, puede dar metástasis a distancia. Es decir, no tiene que pasar por varias etapas y llegar a un tamaño grande para dar metástasis. Y lo que es peor, cuando tú lo detectas y le das quimioterapia, realmente no responde a esto. Por eso Jorge Vergara, Steve Jobs, Luciano Pavarotti se murieron, pero de volada, porque ese es un cáncer que es demasiado, demasiado agresivo. Entonces, los factores de riesgo, pues la edad se presenta con mayor frecuencia en pacientes, sí, de la tercera edad, pero hay un pequeño grupo de pacientes que son menores a 45 años, y eso hay que tenerlo en cuenta, pero siempre es de mayor edad. La progresión, generalmente, muchachos, cuando lo detectan, ¿qué será? Un 40% ya estaba, tenía progresión local, otro 40% tenía metástasis y un 20% se encuentra únicamente localizado. Eso al momento del diagnóstico. Entonces, los factores de riesgo, pues primero los demográficos. ¿Qué factor de riesgo demográfico tenemos? Pues que hayas nacido en un país asiático o que vivas en un país asiático. Dos, factores genéticos, como cuáles, pues que tengas un familiar que haya tenido un cáncer, y si es de páncreas, pues mucho mayor, y sobre todo los factores ambientales y los de estilo de vida. Entonces, demográficos, asiático, hombre, y sobre todo que tengas más de 60 años. Por eso, fíjense que de los tres que les mencioné, el que era más joven era Steve Jobs. Steve Jobs tenía como, me parece que 51 años, algo así, pero pues realmente sí es un factor de riesgo ser hombre. Factores genéticos, acabo de familiares, pacientes que hayan tenido problemas como cáncer de colon, familiares con cáncer de colon, el síndrome de Peutz-Jeghers, que son poliposis colónicas, pacientes con cáncer de mama. Ojo con esto, pancreatitis crónica. Yo les hago una pregunta. ¿Ustedes se acuerdan de José José, el príncipe de la canción? Sí, doctor. Ok, ¿de qué se murió José José, el príncipe de la canción? Igual de cáncer de páncreas. Se murió de cáncer de páncreas. Pero, ¿qué caracterizaba al príncipe de la canción? ¿Qué factor de riesgo tendría él? Alcoholismo. Exacto. Pero un paciente que bebe, José José en su biografía dice que bebió desde que era un adolescente y bebía seguido y bebía hasta el agua de los floreros. ¿Qué enfermedad desarrolla más fácilmente un paciente que bebe de esa manera? Cirrosis. Exacto. El curioso caso de José José es que él no hizo cirrosis, pero ojo, el alcoholismo genera pancreatitis aguda, pero y se llama así pancreatitis alcohólica. Pero si tú tienes un consumo continuo, vas a generar pancreatitis crónica. Y chicos, la pancreatitis crónica sí es un factor de riesgo importante para cáncer de páncreas. Por eso este señor se salvó de la cirrosis, pero el cáncer de páncreas no lo perdonó. Por eso aquí dice pancreatitis crónica. Diabetes mellitus, yo pienso que la diabetes mellitus es más que nada porque por estadística hay muchos diabéticos. Síntomas como el de melanoma familiar, pues es un factor de riesgo porque si toda tu familia tiene melanoma, aguas, ¿no? Y pacientes que les han operado de gastrectomía, eso estadísticamente nada más, pero no es un factor importante. Los factores de riesgo, fumar, sí, ser obeso,
el consumo de alcohol por la pancreatitis crónica, pero sobre todo que consumas, que no consumas comida sana, páncreas. Entonces, en la patogenia, los genes que más se han asociado al cáncer de páncreas son estos, el KRAS, los supresores del P53 y los de reparación del DNA. Estos se han visto que están asociados, ojo, no son factores etiológicos, pero sí se asocian fuertemente. Ustedes se acuerdan, en gastro llevaron páncreas, ¿no? Y se acuerdan que tenemos un páncreas exócrino y un páncreas endocrino, no porque tengamos el órgano dividido, sino porque simplemente tiene funciones exócrinas, que es amilasa lipasa, desoxirribonucleasa, y la función endocrina que es, pues, producir glucagón, insulina. En este caso, histológicamente, el 95% de los cánceres afectan las estructuras del páncreas exócrino. Y acuérdense que el páncreas exócrino está dado por las células acinares y células ductales. El páncreas endocrino está dado por los islotes de Langerhans. Entonces, es bien frecuente que un paciente que tenga cáncer de páncreas tenga afectados los ductos pancreáticos. Entonces, la OMS en su último reporte decía que lo dividía en 3 grados, bien diferenciado, moderadamente y mal diferenciado. Histopatológicamente, yo les acabo de decir, si se afecta el páncreas exócrino, se afectan los ductos. Entonces, muchachos, el cáncer más frecuente es el adenocarcinoma ductal. Pregunta de examen nacional de residencias, tipo de cáncer más frecuente, adenocarcinoma ductal. El 85% de los cánceres de páncreas, déjenme voy a hacer un dibujito, no sé si lo puedan ver. Acuérdense que tenemos la cabeza, cuello, el resto es la cola del páncreas, y aquí tenemos el proceso uncinado. Este pedacito es el proceso uncinado. 85% van a estar van a ser adenocarcinomas ductales y el 65% van a estar en la cabeza y en el proceso uncinado, es decir, van a estar acá. Con esto, muchachos, ¿cuál creen que sea la manifestación principal del cáncer de páncreas? Atorrea. Atorrea podría ser. ¿Cuál otra? Pérdida de peso. Pérdida de peso también. ¿Cuál otra? Si está en la cabeza, ¿qué puede afectar aparte del conducto de Wilson? ¿El duodeno? El duodeno, claro. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa se ve ahí? En el dibujito. Pues la vía La biliar. vía biliar como tal. Exacto. Entonces, ¿qué manifestación vamos a tener si tu paciente tiene la vía biliar tomada por un tumor? Puede haber ictericia. Exacto. Puede haber colestasis, ictericia, coluria, acolia, atorrea. Pero ¿qué pasa si tu cáncer está en la cola del páncreas, en el cuerpo y la cola? Pues a lo mejor no vas a tener los mismos síntomas como son ictericia, coluria, colia, atorrea, pero va a haber dolor y pérdida de peso. Se puede extender hacia el vaso, porque yo les dije, la cola del páncreas se relaciona directamente con el vaso. En cambio, en la cabeza, pues sí, pérdida de peso, colestasis, atorrea. Chicos, rápidamente les cuento, hace un año precisamente, más o menos un año y medio, me llegó a la consulta una paciente que dice, fíjese doctor que vengo porque quiero una segunda opinión. A ver, dígame, fíjese que me quieren operar porque tengo coledocolitiasis. Yo vi y la señora bien amarilla, ¿no? Una señora como de 70 años. Y digo, sí, tiene coledocolitiasis, sí, fíjese que sí. Y me enseña sus estudios, vía biliar dilatada, intra y extrahepática, bilirrubinas de 9. Yo la palpé y le dije, pues, ¿usted ha tenido dolor? Pues no, no me duele tanto, dice. Pero me dijeron que tengo piedras en la vesícula. Vi su vesícula biliar distendida, las paredes no estaban gruesas. Yo le dije, ¿sabe qué, señora? Le voy a mandar a hacer ¿una qué? Bueno, ahorita lo vamos a ver. ¿Una CEPRE?
Le vamos a mandar a hacer una CEPRE con una toma de biopsia. Y la señora lo que tenía era un cáncer de páncreas, ¿no? Desafortunadamente. Y era mamá de uno de mis alumnos de la Universidad del Sureste. Entonces, chicos, el dolor cuando se manifiesta, si se dan cuenta, voy a regresarme tantito. El dolor va acompañado de la pérdida de peso, pero cuando se manifiesta con dolor, el 85% de los casos, la enfermedad ya está avanzada. ¿Sale? El dolor se manifiesta, si se acuerdan, miren, como muy parecido al de la vesícula, se irradia a la espalda, perdón, el paciente come y le duele más y disminuye cuando se pone en esta posición que conocemos como posición en gatillo o posición fetal. Entonces, es un cuadro clínico que puede ser incluso muy parecido a otras enfermedades y son pacientes que se quedan quietos. A la exploración física podemos encontrar la vesícula de Corbusier-Terrier, que era la que yo les mencionaba. Si ustedes son observadores, aquí se ve, donde está la flecha, se ve la vesícula y de frente también se ve aquí la vesícula. Y eso es porque la vesícula, como no se puede vaciar a través del conducto colédoco, empieza a distenderse, empieza a dilatarse y duele muchísimo. Por eso esta señora que les comento, que era mamá de mi alumno, pues le iban a operar de la vesícula. ¿Hepatomegalia puede haber? Pues sí, también porque el hígado se torna congestivo, pero los libros dicen que las manos se les ponen rojas, un eritema palmar. ¿Qué otra cosa le vamos a encontrar? Angiomas, es decir, cambios en la vascularidad. Caquexia, porque obviamente que es un paciente que no puede comer, que le da dolor cuando come, que no puede absorber las grasas, obviamente que va perdiendo peso. Episodios trombóticos. Fíjense que no solamente esto de las trombosis de miembros pélvicos no es exclusivo del cáncer de páncreas, hay otros cánceres de páncreas, perdón, otros cánceres que dan trombosis. Uno de ellos es el cáncer de testículo, el cáncer de ovario. Y ojo, yo les dije, aun cuando el tumor es menor a 2 centímetros, ya da metástasis. Entonces, ¿qué sucede con estos pacientes? Pues que aunque el tumor no sea detectable, van a ser ganglios o van a ser metástasis a ganglios, ¿no? Entonces, muchos de los pacientes debutan con pancreatitis o debutan con diabetes. Yo sé que les acabo de decir solamente una pequeña proporción afecta el páncreas endocrino. Pues sí, pero algunos de los pacientes van a debutar con eso. La gran mayoría con pancreatitis. Y quiero que vean esta imagen. Esta imagen está chulísima por dos cosas. La primera, hacen un corte transversal como si fuera una tomografía. Y la segunda, quiero que vean el páncreas. El páncreas está exactamente acá. Y lo que yo les decía, la cola del páncreas va al vaso. El riñón izquierdo está atrás. Aquí está la aorta. Aquí está la cava. El estómago está adelante. Entonces la vena porta viene acá. Entonces, muchachos, para donde quiera que le busquen, el cáncer de páncreas se disemina por contigüidad rápidamente. Entonces, los sitios que más va a invadir, duodeno, vaso y el estómago. Entonces, parte de los síntomas pueden incluir, dependiendo de qué invada, náuseas, oclusión intestinal, incluso hemorragia, pero pues lo más importante es que consideremos la ictericia como un factor importante. Y ojo con esto, le vamos a pedir para apoyo pruebas de funcionamiento hepático, no porque nos vayan a dar el diagnóstico de cáncer de páncreas, pero si tu paciente está amarillo, ¿qué bilirrubina se va a elevar? ¿La directa o la indirecta? Directo. Exacto, ¿no? La directa es la que se va a evaluar, se va a elevar, perdón. Y aquí le vamos a pedir el CA19-9. Sí, el que acabamos de mencionar hace un momento también se va a elevar. Pero fíjense que el CA19-9 aquí juega un papel muy importante, porque miren, si ustedes le piden bilirrubinas, todo esto se va a elevar, ¿no? La directa, la GGT, incluso la fosfatasa alcalina se va a elevar. Pero en el caso del CA19-9, tiene un valor predictivo positivo del 99%. Si ustedes hacen la toma del CA19-9 y está por arriba de 120, considérenlo positivo en el 99% de los casos. Y la otra, si está arriba de 150, puedes asegurar en el 88% de los casos que ese cáncer de páncreas ya no es resecable.
Es decir, es un cáncer que ya está avanzado. Por eso, paciente viejito con ictericia, pídanle marcador tumoral. Háganle un ultrasonido de hígado y vías biliares para demostrar que está dilatado. Pero lo malo de estos estudios es que si el tumor es chiquitito, no lo van a poder ver. El ultrasonido, les digo, les va a decir vía biliar dilatada. Si tu paciente tiene la mala fortuna que hizo metástasis al hígado, entonces sí las vas a ver, ¿no? Pero el tumor de páncreas no lo vas a ver tan fácilmente porque los tumores menores a 2 centímetros no son visibles. La tomografía que le vamos a pedir a este paciente se llama tomografía trifásica. ¿Alguien me puede decir por qué se llama trifásica? Porque es la simple, la arterial y la fase venosa. Exacto, 3 fases, simple, arterial y venosa. ¿Y por qué crees que le pedimos eso? ¿Para qué nos sirve ver las arterias y las venas que rodean al páncreas? Por si hay metástasis a vasos. Exacto, no tanto que haya metástasis, sino que haya invasión a vasos. Entonces, si tu cáncer ya está invadiendo la vena cava o la vena porta o la mesentérica, significa, dependiendo de qué tanto porcentaje afecte, puede ser un criterio de no resecabilidad. O por el otro lado, acuérdense que quien le da la irrigación al vaso y le da irrigación al cuerpo del páncreas es la esplénica que está en el tronco celíaco. Si está tomado el tronco celíaco, si está tomada la aorta en más del 50% de su circunferencia, es irresecable. Entonces, la TAC trifásica ya no solamente, no podemos decir que te sirva para hacer un diagnóstico de cáncer de páncreas, sino te va a decir que tu cáncer de páncreas ya está muy avanzado, porque desafortunadamente el paciente, sí dicen que te puede dar un famoso signo de doble conducto, porque se dilata el Wilson y el colédoco, y eso es signo de cáncer de páncreas. Pero ojo, fíjense bien, TAC trifásica, baja sensibilidad para metástasis pequeñas, no las va a ver. Entonces, los criterios de resecabilidad es que uno, no tengas, de resecabilidad quiere decir que son criterios para que tú digas, este paciente todavía lo puedo operar. Para empezar, que no tengas enfermedad fuera del páncreas, que es difícil. Dos, que donde confluyen la mesentérica y la porta, donde se unen, pues, no esté tomado. Y tres, que no tenga compromiso en el tronco celíaco, ¿no? O en la mesentérica superior que está bajita. Entonces, realmente es bien difícil que un paciente cumpla con estos criterios, porque como les dije, normalmente cuando el paciente llega, ya los síntomas son porque ya invadió más allá de la estructura pancreática. Y esto era lo que yo les decía, miren, con esta vamos a acabar y nos vemos mañana. Miren, este es el duodeno, este es el páncreas, esto café es el tumor, y aquí tenemos los vasos mesentéricos. Si están libres los vasos mesentéricos, es resecable. Si están tomados, es un borderline, es decir, pues es probable que puedas resecarlo. Pero si están tomados y ya no los puedes ver, definitivamente ese cáncer ya no lo vas a poder operar para nada. A lo mejor le vas a dar medidas paliativas, pero ya no lo vas a poder resecar. Chicos, hasta aquí lo vamos a dejar el día de hoy, porque ya es tarde. Mañana nos vemos. Vamos a seguir viendo cáncer de páncreas y les voy a demostrar qué estudios son los mejores para poder diagnosticarlo. Porque no, y les puse el ejemplo, no es tanto por que los estudios sean muy difíciles de tomar, que sean muy caros. Hay gente que teniendo todo el dinero del mundo, pues no vivió más allá de un año, ¿vale? Entonces, chicos, me dio gusto verlos el día de hoy. Nos vemos mañana. Pasen una linda noche.